Porque ahora, ¿quién va a hacer llegar sus mensajes? Pues sí, Morales presenta una denuncia ante el Ministerio Público Electoral contra Flavio Bolsonaro por propaganda anticipada. Ese fue el problema. El problema no es que Jair escriba una carta. No es que Jair escriba una carta sabiendo que esa carta sería divulgada por las redes sociales, porque es tonto, ¿no? Es tonto o le gusta desafiar a la justicia. Jair no está prohibido de escribir cartas. Un preso no tiene prohibido comunicarse con el mundo exterior. Pero él tiene prohibido comunicarse por las redes sociales. Entonces, si Flavio, en vez de haber ido a Instagram o a Twitter a leer la carta de su padre, hubiera buscado a la prensa tradicional, la repercusión sería la misma. La prensa iba a dar la noticia, iba a hablar sobre la carta del padre, porque Flavio Bolsonaro, en teoría también, puede dar una entrevista diciendo lo que su padre dijo mientras estaba en prisión domiciliaria. Yo hablé con mi padre, él dijo esto, esto y esto, tal. Él podría decir eso en una entrevista, pero no, ¿verdad? Es terco. Se fue a las redes sociales, que es el único lugar al que no podía ir, a leer la carta de su padre. Y la carta de su padre, vamos a admitirlo, según la evaluación de Alexandre de Moraes, es una pieza de propaganda electoral anticipada. Por eso fue que él acudió al Ministerio Público Electoral. ¿Por qué? Porque Jair pide votos en la carta y todavía no es época de pedir votos. Entonces Jair comete una ilegalidad ahí al hacer propaganda electoral anticipada. Está bien que eso no llega a ser un delito, ¿verdad? Hay una multita de 5.000 reales, hay un castigo que es leve para la propaganda electoral anticipada. Pero es incumplimiento de medidas cautelares. Lee la carta completa a los brasileños escrita por Jair Bolsonaro. Vamos a leer este fragmento de la carta, que justamente deja claro que se trata de una propaganda electoral anticipada. Ahí es donde está el problema, ¿ok? Que es la carta manuscrita y todo eso. Probablemente alguien de la campaña escribió esa carta, ¿verdad? Definió los términos en los que Jair Bolsonaro debería manifestarse. Jair seguramente solo copió el texto que fue escrito por algún abogado, por algún coordinador de campaña, por alguien del núcleo político de la campaña. Él fue, copió, firmó y lo envió. Es seguro que esa carta no salió de la propia cabeza de Jair Bolsonaro, ¿verdad? Sería muy ingenuo creer en algo así. Pero bueno, vamos allá. 11 de julio de 2026, carta a los brasileños. Es cortita, ¿ves? Extrañando el contacto con el pueblo al que debo lealtad, escribo en una... Imagínate si Jair Bolsonaro va a escribir con el pueblo al que debo lealtad. Él no tiene esa capacidad. Escribo en un momento de decisión para todos nosotros. Es momento de arremangarnos, dejar de lado las posibles diferencias y que cada uno se esfuerce por nuestro precandidato a la presidencia, Flavio Bolsonaro, la mejor opción para liberar a Brasil de la corrupción, la violencia y el empobrecimiento. Mi precandidato, creo que el tuyo también, mi portavoz, en quien confío para rescatar a Brasil y guiarnos hacia la paz y la prosperidad. Un afectuoso abrazo a todos con la certeza de que juntos haremos nuestra parte por la patria. Dios, patria, familia y libertad, Jair Bolsonaro. Mira, aquí hay este punto, mira, hasta lo voy a subrayar para ti, que es propaganda electoral anticipada. De aquí hasta aquí. Es momento de arremangarnos, dejar de lado las posibles diferencias y que cada quien se esfuerce por nuestro precandidato a la presidencia, Flavio Bolsonaro, la mejor opción para liberar a Brasil de la corrupción, la violencia y el empobrecimiento. Mi precandidato, creo que el tuyo también, mi portavoz, en quien confío para rescatar a Brasil y llevarnos hacia la paz y la prosperidad, aquí él pide el voto, ¿verdad? Vamos a remangarnos y vamos a unirnos a la campaña de Flavio Bolsonaro, eso es pedir el voto. No es necesario decir explícitamente vota. En el número del candidato vota por Flavio, ¿verdad? Existen palabras clave que la justicia entiende como propaganda electoral, como pedir el voto. No tiene que ser explícito. Y puede estar implícito, como aquí, ¿verdad? Vamos a arremangarnos y apoyar a Flavio. Si solo existe Flavio Bolsonaro como candidato a presidente, él está haciendo campaña para Flavio. Y en este momento, estamos a 13 de julio, todavía no ha comenzado la campaña electoral. Entonces, ahí está la irregularidad que señaló Alexandre de Moraes. Y entonces el candidato, que es Flavio, tiene acceso al preso y toma esa carta y la hace pública. Sabiendo que no podía llevarla a las redes sociales el propio Flavio Bolsonaro, él es castigado con la suspensión de las visitas porque las visitas eran el instrumento que él usaba para burlar la autorización judicial. Burlar la autorización judicial para estar ahí dentro, ¿no? ¿Para qué está ahí dentro? Formalmente para ser abogado de Jair, para asesorar a Jair en algún asunto jurídico. Formalmente es eso, ¿no?
Pero sabemos que, en realidad, él está ahí para recibir instrucciones políticas. Y entonces él se va a quedar sin hablar con su papá en un momento muy importante de la campaña. En un momento en que se está definiendo quién será el vice. En un momento en que aún no se han definido varias candidaturas al Senado, principalmente en Río de Janeiro, que es donde Flavio Bolsonaro va a dar la última palabra. O sea, Flavio, para nada, ¿verdad? Quien va o iría a dar la última palabra era Jair Bolsonaro. Flavio solo iba a transmitir esa información. Porque quien está comandando el proceso electoral, desde dentro de la cárcel, en este caso, ni siquiera es cárcel, desde dentro de la mansión donde cumple prisión domiciliaria, es Jair Bolsonaro, disfrutando ahí de una cárcel de lo mejor, ¿verdad? Porque con comidita calientita hecha por Michelle, con televisión de pantalla grande, con un sofá bien cómodo para que se acueste y duerma todo el día sin hacer absolutamente nada, que es lo que mejor sabe hacer. Entonces así está en la comodidad, en el lujo, comandando el proceso electoral sin poder. Y fue ese punto el que Alexandre de Moraes seleccionó para imponer ese castigo. La oposición, ¿no? Los aliados de Jair Bolsonaro creen que esta decisión es un absurdo. La decisión de Moraes es absurda e impide que Flavio hable con su padre hasta la primera vuelta, dicen los aliados. Y entonces, Rogerio Mariño, que es coordinador de la campaña de Flavio Bolsonaro, que es senador de la República, fue de los primeros en decir, miren, esto está mal, no se puede, porque incluso intentaron comparar con una carta que Lula publicó cuando estaba preso y él indicó a Fernando Haddad como su candidato a presidente. Vas a ver que no es exactamente igual, ¿verdad? Bernardo Melo Franco, que es columnista de O Globo, sale con esa. Bolsonaro repite carta escrita por Lula. Lula en la cárcel en 2018. Pero el propio artículo de Bernardo Melo Franco derrumba esa tesis de que Bolsonaro está repitiendo la carta escrita por Lula. ¿Por qué? Vamos a ver. Se trata de la carta en la que Lula señaló a Fernando Haddad como su candidato. Y aquí está en amarillo, para que no haya duda. ¿Cuál es la diferencia? Es que en septiembre de 2018 la campaña ya estaba avanzando. Ya era periodo de campaña electoral, ya se podía pedir el voto, porque la campaña ya estaba en marcha, ya estaba en pleno desarrollo. Entonces esa es la gran diferencia entre la carta de Jair y la carta de Lula. El contenido de la carta de Lula no fue criminal, no fue delito electoral, porque la campaña ya estaba en vigor y ya se permitía pedir el voto para el candidato. Y otra cosa, él tampoco tenía prohibición de usar redes sociales. Pero entonces es injusto, porque Lula no tuvo esa prohibición, Jair sí la tuvo. Así que no lo olvidemos, que las redes sociales son la herramienta de Jair Bolsonaro para manipular a los brasileños, para atacar a las instituciones brasileñas, incluso y principalmente al Supremo Tribunal Federal. Entonces le quitaron el acceso a las redes sociales, ¿verdad? Le quitaron el acceso justamente porque usaba las redes sociales para cometer delitos. Tampoco era el caso de Lula, por eso nunca tuvo prohibición de usar las redes sociales, ni directamente por él, porque él no tenía, de hecho él no tenía, ¿verdad? Solo más recientemente empezó a tener, y tampoco por medio de terceros, porque no existía esa restricción porque él no usaba las redes sociales como herramienta criminal, a diferencia de Jair Bolsonaro. Entonces, esa teoría de Bernardo Melo Franco de que la situación es igual a la de Lula, como puedes ver, no es igual. Lula hizo campaña cuando podía hacer campaña. Jair Bolsonaro está haciendo campaña cuando no puede hacer campaña, básicamente. Eso es, un abrazo para ti. Oye, grandulón, aquí está ese gran abrazo de siempre. Muchas gracias por tu presencia, por tu participación, por el super chat. Muchas gracias por todo. Leandro de Mori es el canal en YouTube que todos están buscando. Búscalo y lo encuentras, ¿de acuerdo? Gracias, un gran abrazo y adiós.